Bienvenidos a una semana más de Potencial en Movimiento, un podcast creado por Viviana Parada y su servidora Yam Herrera, pensado para quienes buscan un crecimiento profesional, cuidando su bienestar profesional, personal y en amplio espectro. El día de hoy vamos a hablar de gestión del estrés, que es un tema que les vamos a decir lo curioso de este episodio, que es la tercera vez que lo intentamos grabar. La tecnología no nos está dejando y se los menciono y se vuelve relevante porque el estrés es algo que está constantemente en nuestra vida, que tenemos que aprender a gestionar para mantener en una buena salud nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, en fin, hay muchísimo para hablar. Vivi, cuéntanos por favor de qué vamos a hablar hoy. Bueno, justamente lo que trae es que todos en cada función que realicemos, en cada espacio de nuestra vida laboral, personal, estamos expuestos a desafíos que pueden gatillarnos ciertas emociones y también, como por ejemplo la ansiedad, el miedo, y esto sí o sí nos va a llevar al estrés. Cómo lo manejemos, cómo lo abordemos, la capacidad que tengamos de darnos cuenta de que estamos entrando en espacios de estrés y si son o no sostenibles es lo que nos va a permitir funcionar, cuidar nuestro bienestar, conseguir los resultados, que es lo que al fin y al cabo a todos nos interesa. Así que empecemos, que este tema ya nos está desafiando harto, entonces tenemos de dónde contar. No, y a ver, lo quisimos traer en otro episodio pasado que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Potencial en Movimiento y ahí van a poder encontrar todos los episodios que hemos grabado. Estamos muy contentas porque ya tenemos canal. En uno de los episodios hablábamos del informe Gallup, lo mencionábamos, no sé si en compromiso, no recuerdo ahora en cuál de los episodios, pero les traíamos un dato, el 46% de los empleados se sienten estresados todos los días. Y yo me atrevería a decir que incluso es mayor. De hecho, los invito a que hagan el experimento, ¿no? La próxima persona con la que se crucen, pregúntenle, ¿te has sentido estresado en el último día o en la última semana? Si están en un grupo, pregunten, ¿no? Alce la mano quién se ha sentido estresado durante la última semana. Yo les garantizo que invariablemente lo van a hacer todos. Y esto sucede en primer lugar porque el estrés es una respuesta fisiológica natural de todos los organismos. Pero bueno, hoy les vamos a presentar el amplio espectro que hay desde un estrés positivo que nos ayuda a levantarnos de la cama y que es muy importante para hacer cosas que nos apasionan. Y siempre les pongo el ejemplo así de esta emoción que sientes cuando vas a ver a alguien que quieres, que sabes que vas a tener una plática linda, ¿no? Así como antes de venir a Potencial en Movimiento, eso es un estrés positivo y es rico que lo tengamos en la vida y tenemos que entender que también se llama estrés, ¿no? Porque creo que hoy lo hemos satanizado muchísimo, de que el estrés es un villano y que el estrés es malísimo, pues no. El estrés es muy positivo si sabemos gestionarlo y si tiene ciertas condiciones de las que hablaremos un poco más adelante. ¿A ti qué te parece esa estadística, Vivi? Sí, y no solo, quiero sumar a lo que dijiste, no solo es que lo hayamos satanizado, el estrés, y que, pues, por supuesto, está buenísimo que las organizaciones estén buscando cuidar la salud mental de las personas, entregarles herramientas para gestionar el estrés, pero a mí lo que más me preocupa es que lo hemos normalizado. Entonces es como que, sí, estoy estresado, es como si ser profesional o ser muy buen profesional es como, sí o sí, tengo que estar estresado. Y eso es para mí mucho más complejo, porque entonces no estamos atentos a cuando estemos sobrepasando esos niveles de estrés positivo que tú mencionas, de estrés bueno, más que positivo, que estrés bueno, que es el que nos permite estar conectados, que es el que nos permite estar motivados. Porque definitivamente, si tú en tu día, tú te levantas y no tienes un poquito de esa sensación de me va a pasar algo o algo así como de ansiedad puede ser o de estrés, pues puede ser que no estés tan motivado y no puede ser que no estés logrando lo que quieres, entonces también necesitamos en parte eso. Y otra cosa que quería agregar a las estadísticas que mencionaste es que aparte de que esa cifra es muy alta, también se empeora porque las personas que no están, que no les gusta su trabajo, que también es una cifra muy alta, pues
tiene mayor probabilidad de estar aún más estresada, peor incluso que las personas que no tienen trabajo. Entonces, si lo Mira el vemos dato. desde ahí, y además esto, como que si lo vemos a nivel organizacional, también hay otros factores que hemos venido conversando con ustedes en los otros episodios acerca del liderazgo, de las prácticas organizacionales, que hacen que también puedan tener mayores, o sea, mayor impacto, generen mayor estrés en las personas, en los colaboradores. Nosotros, ¿cómo podemos estar trabajando tranquilamente si tenemos un liderazgo que no es muy positivo o si estamos como en niveles de presión? Por ejemplo, cuando hablábamos en el episodio de sobrecarga, también, por supuesto. Entonces, hay como muchos factores que vamos a ir mirando y si quieres, avancemos como a la base ya de qué es el Sí, estrés, cómo surge, porque yo creo que también eso es parte de lo que nos falta, ¿no? Pues saber identificar cuándo es estrés, cuándo es ansiedad, cuándo es miedo, ese desconocimiento de la parte emocional, yo creo que también nos ha llevado a normalizar y a ese desconocimiento no nos podemos acercar. claro. A ver, bueno, de tal como lo explico a mis clientes, ¿no? Como yo lo aprendí, ya saben que la neurociencia es algo que a mí me apasiona muchísimo porque nos ayuda a entender, o a mí me ayuda a entender y a mis clientes les ayuda a entender cómo funcionamos, ¿no? Esta máquina preciosa que tenemos dentro de la cabeza que nos hace ser quienes somos, pues tiene una forma muy específica de funcionar, ¿no? Por el lado del estrés, no sé si sabían que la primera hora de la mañana es donde tenemos el mayor pico de cortisol del día, fija, ¿no? O sea, es decir, no es que nos despertemos estresados, sino que necesitamos ese pico en sangre para poder activarnos. O sea, así todos estamos cableados. Por eso se sugiere hacer ejercicio en cuanto te despiertes, porque esa energía que tienes la vas a ocupar para mover tu cuerpo, para algo positivo, podríamos decirle. Eso de entrada, ¿no? Ujú. Luego, la diferencia, desde mi punto de vista, entre estrés y ansiedad y miedo, incluso, ¿no? El miedo siempre va a aparecer cuando el cerebro no puede pronosticar el resultado de lo que va a pasar. Es decir, me aparece normalmente ante situaciones que yo desconozco o que mi cerebro no recuerda o que, y que puede ser algo muy sencillo, ¿eh? Como nunca he pasado por esta calle y en automático siento miedo. O no me he reunido con esta persona y en automático siento miedo. Es una respuesta natural. Ahí, ¿qué pasa? Pues ser conscientes del miedo, ¿no? De que quizás en mi cuerpo estoy viviendo cambios, darme cuenta qué está gatillando mi miedo y poder explicar, ¿no? Me encanta poner la imagen de un niño pequeño en nuestro cerebro y decirle, a ver, mira, pienso que nos estamos estresando por esto, ¿no? O que estamos sintiendo miedo por esto. Vamos a resolverlo, ¿no? Es como atender la emoción y maravillosamente en el momento en el que la vemos, disminuye. Mismo caso con el estrés. Hay una gráfica que a mí me gusta muchísimo que nos habla de, nosotros tenemos cierto nivel de competencias y hay cierto nivel de desafíos, ¿no? Tenemos ciertos recursos versus ciertos desafíos. ¿Esto qué quiere decir? Creo que lo habíamos puesto en otro episodio el mismo ejemplo, pero me parece valioso. Si hoy el recurso que tengo es tiempo, ¿no? Tenemos hoy para grabar 30 minutos, pero resulta que el episodio es de 35. Híjole, pues ahí mi recurso prioritario, que es el tiempo, ya me queda corto. Entonces, mis recursos están quedando abajo del desafío que tengo. Por lo tanto, ahí viene un estrés. ¿Por qué? Porque quizás voy a tener que ajustar el tiempo de grabación. Parece chiste, pero es anécdota, chicos, ¿no? ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero realmente esto no sucede. Voy a una junta. Si yo creo que no estoy tan preparada o que algo me supera, va a aparecer el estrés. Por el contrario, cuando yo estoy sobrada en recursos, estoy sobrada en tiempo, estoy sobrada en recursos personales, preparación, ¿no? Igual y voy a reunirme con alguien que no me va a representar un gran reto, muchas veces aparece o la indiferencia o aparece el aburrimiento, ¿no? O
a veces nos confiamos, ¿no? Y es como, voy suficiente, sobrada de tiempo y ahí aparecen otras cosas. Pero este es como el margen donde nos movemos, ¿no? Aparece el estrés cuando siento que no tengo recursos suficientes, económicos, de tiempo, mentales, emocionales, y aparece el aburrimiento cuando mis recursos están por encima de el desafío que estoy enfrentando. Dirías tú, no sé si me puse muy teórica, pero es una forma que me encanta de explicarlo. Absolutamente, a mí me encanta que nos pongamos teóricas, pero bueno, yo creo que también es importante eh, mencionar, yo creo que ahí, ¿quién no se ha sentido preso de momentos o de contextos muy estresantes? Y podríamos traer desde ahí como los síntomas, por decirlo así, que les permita a las personas identificar si están en ansiedad o si están en estrés. Para mí, como complemento de lo que acabas de decir, siempre que es un riesgo que es vital, es miedo sí o sí. Cuando estamos muy en lo mental, y si no alcanzo a grabar este episodio, y si de verdad el Chrome no me deja grabar en el computador, y si las personas se aburren y se van, todos esos son temas mentales que empieza, eso es ansiedad. Entonces ahí activen la alarma de, y sí es ansiedad. Y bueno, yo personalmente viví espacios de mucho estrés, justamente no en un trabajo que no me gustaba, sino en el trabajo ideal para mí. Y eso lo hizo aún más complejo de identificar hasta que no estuve con todos los síntomas, así como que todos los días yo llegaba al trabajo y empezaba a sentir mi respiración alta, el ritmo cardíaco alto, estaba intranquila, estaba ansiosa, estaba nerviosa. Por supuesto que tenía que ver más allá de lo que podría yo estar sintiendo, efectivamente habían temas, por ejemplo, de confianza, de liderazgo, que me estaban empezando a hacer sentir mucho menos confiada, mucho menos tranquila. Y eso empezó también, por supuesto, a gatillar en mí temas físicos. El estómago lo tenía revuelto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y llama a ti, que ante una situación empieces a sentir el estómago revuelto, la sudoración, que empiezan a sentirse infeliz, agobiado, estancado. Entonces cuando estamos con todos esos síntomas mucho más de físicos, sí, por supuesto, es ansiedad. Si es ya incluso que pasa la infelicidad, la sensación de soledad que tanto también aparece en las cifras del Gallup, ¿no? Eso es gatillado por el estrés, náuseas, mareos, bueno, respiración rápida, ya lo mencioné. Es decir, ¿por qué es importante que lo podamos diferenciar para hacernos cargo? Porque Claro. la ansiedad se queda como instalada como estado de ánimo y entonces es mucho más complejo. Hay que trabajarlo, hay que levantar las alarmas a tiempo. El estrés tiene un periodo de corto, mucho más corto, y se puede sostener y nos puede también, como ya dijimos, permitir lograr lo que necesitamos, estar acá grabando, exponerme. Esto me genera estrés, pero es un estrés positivo. Claro. Y mira, hay dos cosas que quiero retomar de lo que dices que me parecen súper relevantes. Por un lado, cuando estamos en el futuro, ahí aparece la ansiedad, Sí. ¿no? Algo del presente me puede generar estrés. ¿Qué Uh-huh. sucede? Tú pones como una gran diferencia entre una emoción y un estado emocional. Claro, yo puedo sentir eh, estrés en el presente, ¿no? En realidad, siempre me ha sorprendido que las emociones en sangre duren 90 segundos y de pronto es como, ¿cómo van a durar 90 segundos si yo llevo ansiosa toda mi vida? ¿No? Pero no es así, o sea, realmente duran muy poquito tiempo, pero luego aparece, es como una montaña rusa, ¿no? Aparece un pensamiento y se detona una nueva emoción y así vamos como escalando. Y cuando se instalan es como una cadena, cuando se van uniendo una emoción con otra, con otra, con otra, emociones que podríamos llamar displacenteras, con pensamientos que pueden ahí ir, por ejemplo, creencias limitantes, ¿no? Un diálogo poco constructivo o incluso crítico, muy violento, ¿no? Deberíamos de grabar de autocompasión, por cierto, o bondad hacia uno mismo, pero bueno, es al final cuando nuestro diálogo interior es muy nocivo, eso va deteriorando
todo nuestro mundo emocional o nuestra experiencia emocional. Y aquí lo interesante es que si se van uniendo muchas emociones seguidas, esa cadenita, ahí entramos en estados emocionales. Y algo que para mí es clave es saber que muchas veces la ansiedad no tiene una causa aparente. A veces sí, pero una característica indiscutible de un estado o de un ataque de ansiedad es que aparece cuando las personas se relajan. Y tú dices, ¿cómo que si ya estoy en mi casa, segura, dispuesta a ver una peli, empiezo con taquicardias, me empiezan a sudar las manos, siento preocupación y no entiendo por qué? El no entender por qué es una respuesta que tiene nuestro cerebro. Porque básicamente el mensaje es, te estás relajando mucho. Te recuerdo que tienes algo por lo cual preocuparte, ¿no? Deberías estar alerta. Y en automático nos empieza a mandar respuestas fisiológicas que muchas veces no entendemos. Es muy habitual que a la gente le dé ataque de ansiedad cuando va en el coche, cuando está en su casa, cuando está aparentemente tranquilo. Entonces, ¿qué es importante? Si llegamos a tener un ataque de ansiedad, es importante pedir ayuda profesional, ya sea psicología, psiquiatría, practicar. Mindfulness está altamente asociado con la reducción del estrés, la ansiedad, la depresión. Ahora hablaremos un poco más de soluciones, todavía no quisiera entrar ahí, eh, pero es una respuesta bastante más normal o habitual de lo que, no normal, diría más habitual de lo que pensamos, eh, pero coincido con Vivi en qué importante es conocer nuestro cuerpo, saber qué nos lo detona, porque vean que aquí el juego es, si yo sé que me detona el estrés, puedo gestionarlo. Incluso esa energía que siento, puedo moverme, puedo cambiar de postura, puedo explicarle a mi cerebro que quiero ganar, ¿no? Por ejemplo, voy a sostener el estrés de que la grabación no queda porque me interesa mi propósito, ¿no? Entonces, ese simple diálogo gestiona mi emoción y es, vale la pena aguantar el estrés, la frustración, ¿no? Porque hay una razón. Entonces, tengo un tiempo fijo y mi cerebro sabe que va a sostener este estrés porque vale la pena. Pero en el tema de la ansiedad no siempre sé qué sucede y excede mis recursos. Y ahí es en donde debemos pedir ayuda. ¿Tú cómo Sí, lo ves? sí, sí, y sobre todo también es que hay que reconocer que el tema de la ansiedad también en parte nos ayuda, porque tiene que ver con esa capacidad de nuestro cerebro de anticipar, que nos permite planificar, organizar nuestro tiempo, tomar decisiones, tomar acción. Si yo veo que no tengo los recursos para lograr esto que quiero, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿De qué me puedo hacer cargo? ¿O a quién, qué puedo delegar? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cómo hago? Eso nos da esa ansiedad, ¿no? Esa sensación de anticipación. Ahora, si se va a extremos, si se instala como estado de ánimo, ya empieza a ser, eh, nos lleva a todo lo que, si nos están escuchando líderes y personas en organizaciones, ¿por qué nos debería importar esto en un ambiente organizacional? Porque está ligado absolutamente con nuestro bienestar, que nos permite comprometernos, que nos permite generar ambientes de confianza, generar buenas relaciones y con eso también resultados. Entonces, definitivamente que el impacto más allá de la salud mental que uno mismo puede, no quiero que suene en tono raro, no, que la salud mental nos importa, sí, a nivel individual, a nivel organizacional, y también va más allá de eso. Tiene que ver con cómo podemos establecer un ambiente seguro, saludable, que nos permita también autogestionarnos y tener eso que nos da sentido, que nos conecta con el propósito, con tener resultados, logros, satisfacción con lo que hacemos. No hay manera que podamos estar comprometidos si estamos en un ambiente tenso, en un ambiente que nos empieza a abrumar, donde ya definitivamente no es que estemos conectados incluso en cuanto a energía, ya empezamos a sentirnos extenuados y podemos caer en burnout, que tanto también yo creo que podríamos hacer otro. No, dije que al principio dije que 8 episodios, ya me decía, y que cómo así, pero ahora yo ya soy la que quiero seguir. Pero podemos hablar de burnout después, porque sí, o sea, estamos expuestos a muchos riesgos si no nos damos cuenta a tiempo de todo esto, cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos poner a nuestro favor y tener en cuenta que eh, podemos también cuidar nuestro bienestar y a la vez la productividad, porque nos hace
Claro. efectivos. No, y además que en grupos es importante estar muy atentos al mundo emocional que estamos experimentando, porque hay contagio emocional. Entonces, si yo llego instaladísima en emociones como el estrés, el enojo, el miedo, en automático, todo mi ser, acuérdense, ¿no? Tenemos reacciones naturales. Básicamente va a ser o atacar, o ir, o huir o paralizarme. Estas son respuestas naturales instaladas desde una emoción negativa. ¿Por qué? Porque mi cerebro no se puede sentir seguro. Y algo que para mí es súper clave y de mi parte es de los mensajes más importantes que me gustaría dejarles hoy es, si mi cerebro no se siente seguro, no puedo concentrarme. Eso es clave, ¿no? Digo yo, súper Sí. mental, básicamente una cuestión indispensable para la concentración y por lo tanto para la productividad. No hay productividad sin concentración, punto. Y yo no me puedo concentrar si no me siento segura. Y para sentirme segura, tengo que ir atrás y tengo que gestionar qué está pasando con mi cuerpo. Y si yo estoy constantemente en estrés, constantemente en ansiedad, porque el ambiente en el que estoy no contribuye a mi calma y a mi serenidad, ahí no hay productividad posible. Y eso es un tema, porque también tú dirías que hemos normalizado el estrés. A mí me preocupa aún más que hemos normalizado estar dispersos todo el tiempo. Sí, la poca atención que pone, o el multitarea. También hay que hablar de eso, el famoso multitask, ¿no? Como si pudiéramos hacer. No, señores, eso no existe. Es un mito, ¿no? No podemos hacer dos cosas a la vez. Vamos de una cosa a otra muy rápido, tan rápido que a veces no nos damos cuenta, pero eso quita calidad al trabajo que vamos haciendo. Y vean cómo esto está absolutamente ligado a nuestras emociones. Si estamos en estrés constante, vamos a tener menos concentración. Eso es clave. ¿No? Entonces hay como, digamos, muchos beneficios. No solo gestionar el estrés es importante para que nuestro cuerpo esté en calma, en armonía. No hemos Ujú, dicho cómo altos niveles de cortisol nos llevan a estados inflamatorios consistentes y desde ahí viene cualquier cantidad de enfermedades. Igual ahí tú nos ujú. puedes aportar más, ¿no? Porque trabajas mucho en el cuidado de la salud. Pero a ver, o sea, esto es por nuestra salud, por nuestra productividad, por nuestras relaciones. Entonces, cualquiera que sea la motivación que más los mueve, esto importa e importa mucho, ¿no? Porque no es normal que nos sintamos estresados todos los días. No debe ser una normalidad bajo ninguna circunstancia. Sí. Y si a alguien no le interesa ya mucho este tema y dice yo manejo, yo me regulo y yo vivo con niveles de estrés sostenibles, me encanta que sean positivos, súper bien. Y yo ahí miraría, ok, ¿cómo se están coordinando acciones en tu organización? Que también están relacionándose entre áreas, en los mismos equipos, qué resultados están teniendo. Porque si algo de eso no está acorde, podrían entonces estar revisando qué nivel de estrés, qué nivel de emociones están manejando. Porque imagínense cómo es coordinar acciones desde un lugar muy estresado, corporalmente tenso, mentalmente en agobio, en emociones que no son muy constructivas, por supuesto, porque uno se pone irritable, uno está estresado porque tiene que cumplir con algo ya y, por ejemplo, puede que no sea directamente responsable de todo, o sea, depende de otros, entonces eso aumenta el estrés, aumenta la frustración, incluso si más allá se puede pasar hasta resignación, nada de lo que abre posibilidades en un equipo de trabajo. Desde ese lugar, uno cómo le va a hacer un pedido a una persona, cómo puede hacer un reclamo a alguien del equipo que no está cumpliendo desde un lugar emocional estresado, tenso, enojado, rabiado, ¿sí? Entonces, Claro. todo eso empieza a dificultar las relaciones. Si tú miras en un equipo qué tan buenas relaciones hay, cómo es la cultura, por qué caracteriza ese equipo. No, acá todos somos estresados. Aquí, así es. Yo trabajo mucho con comerciales, creo que lo digo en todos los episodios. Y se supone que entonces un comercial sí o sí tiene que estar estresado. Si no está estresado, entonces no está haciendo bien su trabajo. Qué Ah, no, barbaridad. pero es que llamar a las personas, eso es normal que estemos estresados. A ver, después del décimo no que recibe una persona que está haciendo una llamada en frío, que bueno, ya no se usa tanto, pero es en frío, tiene que hacer prospección.
el nivel de estrés, si no lo reconoce, si no se hace cargo, pues le puede generar que el siguiente llamado pues ya no tenga la misma disposición y pierdes incluso el deseo de relacionarte con las personas, de aportar valor, de crear una solución que de verdad se haga cargo de lo que necesitan, que es lo que hacemos en la venta. Entonces, dificulta toda nuestra gestión Claro. personal como equipo y empezamos a construir organizaciones con una cultura donde el estrés es lo normal, donde el estrés es lo deseado, donde si las personas están sentadas en modo tranquilo, pensando, creativo, es mal visto. Claro. Entonces, no sé, círculos negativos, círculos Y viciosos. me haces pensar en algo súper relevante. A mayor cortisol, menor oxitocina. ¿Esto qué significa? Entre más estresados, menos empáticos y conectados estamos con los demás. Esto es clave. ¿Cómo Ujú. es un líder que no es empático? ¿Cómo es alguien de capital humano que no es empático? ¿Cómo es un padre que no es empático? Y no es que no quieras serlo, es que no puedes. Y esto ayuda mucho a poner en una justa prioridad el tema. Porque si yo llego a mi casa estresadísima, aunque me muera de la felicidad de estar aquí, ¿no? Por eso hay muchas prácticas que ahora me gustaría como entrar hacia ese lado de, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero los Sí. japoneses hacen mucho un descanso, o sea, tienen un área de su casa para desconectarse, o sea, como para conectar consigo mismos, para traer emociones positivas, incluso para dejar el calzado, dejar la ropa, o sea, hacer esta transición entre de dónde vienes hacia dónde llegas es supremamente importante, porque no, esto no es de intenciones, esto es de biología. Tú puedes tener la mejor de las intenciones de estar ahí para tu gente, para tu equipo, para tu familia, pero simplemente no puedes. Tan fácil como eso. No puedes, así estamos cableados. Y entenderlo creo que es muy importante para poder tomar acción. Sí, perdemos buenos hábitos para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra relación. No nos da el cuero para eso. O sea, llegamos muy agotados y ¿de qué gana nos va a dar de salir a hacer ejercicio o a cuidar nuestra alimentación o dedicarnos un espacio para apapachar a nuestra pareja o esposo? O sea, empieza a generar también conflictos que van más allá de lo laboral. Entramos en esto que llamamos siempre conflicto también trabajo, familia, que daña tanto el bienestar de las personas. Y yo creo que hemos dejado bastante claro espero, la relevancia de por qué este tema nos debe importar, por qué tomar acción desde ya. Y creo que sería buenísimo empezar también a entregar algunos tips de cómo gestionar este estrés. ¿Cuáles dirías que son los tuyos, Vivi? ¿Cuáles, o sea, en ti como profesional, cómo regulas tu estrés? Y me encantaría como también que nos compartas con tus clientes qué, qué implementas, qué estrategias has visto que funcionan. Desde lo corporal es súper importante. Hay tanta desconexión con el cuerpo que las personas llegan a niveles de estrés demasiado sobrepasados, no se dan cuenta porque de verdad están desconectados. Entonces, es como la resistencia a la insulina, ¿viste? Entonces, yo le diría como la resistencia al estrés, ya después de que el cuerpo ha dicho por todos los medios, hey, estamos cansados, estamos estresados, ya no puede acelerar más el ritmo cardíaco, ya no estoy haciendo mucho ruido con mi pulsera, me la va a quitar, No, no, ya no está puede bien. hacer ya no puede acelerar más el corazón, ya no puede acelerar más la respiración, ¿qué más puede hacer el cuerpo? Es como eso, ¿no? Entonces, sí o sí, aprendizaje corporal. Y si no saben cómo, piden ayuda, hacemos coaching corporal, donde la persona va aprendiendo poco a poco a relacionarse con su cuerpo, a escuchar las alarmas, a establecer alarmas, a hacer también esfuerzos por no hacer, por ejemplo, que es bien difícil. Yo creo que de los desafíos más complejos que a mí me ha tocado aprender es el no hacer, aún lo estoy aprendiendo y me esfuerzo. Alarmas atencionales me han servido muchísimo. Muy al principio, cuando estaba haciendo mi formación de cuerpo y movimiento, tuve que ponerme alarma cada 2 horas para saber cómo estoy. Estoy tensa, estoy rígida, estoy muy contracturada, cómo estoy en mi respiración. Parece demasiado ñoño, pero puede que no sea tan estricto para algunas personas, pero sí es importante el autoconocimiento
de las reacciones del cuerpo, porque son la primera señal que nos permite gestionar. Lo otro, sí o sí, que es aprendizaje emocional. Somos demasiado a veces analfabetas en cuanto a lo emocional y eso no nos permite ni darnos cuenta de la emoción en la que estamos entrando, ni ponerle nombre, mucho menos expresarla adecuadamente, no se regula, porque si nosotros no sabemos en qué estamos, pues el cerebro nos sigue mandando las señales de la emoción, mucho menos ponerla al servicio de lo que necesitamos a nivel organizacional, relacional en general, personal. Entonces, creo que el aprendizaje emocional para gestionar el estrés debería ser lo primero, más allá de que a veces en las organizaciones pidan una charlita acá para aprender a gestionar el estrés o les entregan una aplicación o un tapetico de yoga, como dice, creo que en Lencioni lo leí, que no lo, o en Gallup, que no, estos temas no los resuelve un tapete de yoga o un espacio donde la persona pueda ir a meditar. No, va mucho más allá. Creo que Que se todo requiere ayuda, pero aprendizaje, conciencia de la necesidad del aprendizaje. no, Y si la persona no sabe cuándo ir a pararse a hacer un espacio así sea de 5 minutos de desconexión, ¿cómo se da cuenta? claro. ¿Cómo lo hace? Creo que es principal eso. ¿Tú Mira, qué bueno, crees? yo diría que todo suma. O sea, a ver, me mantengo. Es cierto que hay intervenciones muy cortas que no van a garantizar un cambio sostenido a largo plazo, pero sí creo que por algo se empieza, ¿no? Y a veces la intención de querer hacer algo y la necesidad de verlo ya abre un camino para intervenciones mucho más consistentes. Ujú, Sumando a lo que dices, que coincido plenamente contigo, yo diría dos cosas más. Por un lado, el movimiento. Si tú no sabes a qué estrés vas a estar expuesto, qué va a pasar en tu día a día, entre más responsabilidades, proyectos tengas, más vas a necesitar gestionar el estrés. Entonces, el movimiento es clave, ¿no? El movimiento del cuerpo ayuda no solo a nuestro cuerpo, sino ayuda a nuestro cerebro. Eh, es algo que particularmente yo estoy buscando cultivar en mi vida, ¿no? Moverme todos los días. Es un mito eso de los 10,000 pasos, ¿no? Hay estudios que desde 6,000 pasos ya tenemos suficientes beneficios, ¿no? Y parecería una medida básica, pero muchísima gente no la hace, ¿no? Sobre todo los que trabajamos desde oficina, desde casa, tendemos a ser muy sedentarios y resulta que es igual de malo no moverte que hacer 2 horas de ejercicio, 1 hora de ejercicio, pero pasar 14 horas sentado frente a una computadora. Es lo mismo. Es muy interesante cómo se está investigando y avanzando en ese tema. Los invito a ver videos de la profesora Nazaret Castellanos, que lo explica muy bien, ¿no? Ha tenido varias conversaciones justo de cerebro y movimiento y cómo se relaciona. Es muy interesante, pero básicamente es mueve tu cuerpo todos los días y párate, ponte alarmas. Tú te pones alarmas para ver cómo está tu cuerpo, yo me pongo alarmas para pararme y bajar por un poco de agua, ir a regar una planta, salir a caminar algo. O sea, y me he obligado, llevo unos meses sin coche y ha sido incómodo en ciertas cosas, pero también muy interesante en otras porque camino mucho más, ¿no? Entonces ahora si quiero ir a comprar fruta y verdura, voy caminando. Si quiero ir a pagar algo, voy caminando. Es cierto que mi ciudad no es la más segura y no siempre es lo más recomendable, pero sí siempre en la medida de sus posibilidades tener más movimiento. Eso para mí es muy importante. Y por otro lado, bueno, otras dos recomendaciones rápidas. Una es el tema de practicar mindfulness, que va muy alineada a lo que dice Vivi, ¿no? De conciencia corporal, de saber cómo estoy, pero yo recomiendo encarecidamente una práctica formal de mindfulness, de autocompasión, de bondad hacia uno mismo o de hay 1,000 técnicas, incluso puede ser recitar mantras, hay muchas formas y creo que lo importante es saber qué es congruente, incluso hacer oración, ¿no? Si son católicos, cualquier práctica que nos lleve a conectar con el momento presente, con nuestra espiritualidad, eso nos va a ayudar muchísimo, recomendadísimo. Y práctica formal se le llama a que tú digas, todos los días me voy a dedicar 10 minutos a esta práctica punto, ¿no? Y eso va entrenando mi cerebro
para el futuro y para que la próxima vez que me sienta estresada pueda observarlo y lo gestione más rápido, ¿no? Eso por un lado. Y mi última recomendación es, ojo con la calidad del contenido que consumimos. Ojo con redes sociales, ojo con noticias. Es muy importante. Si lo último que metemos a nuestro cerebro antes de irnos a dormir son las noticias del día, terrible. Muchísima gente lo hace y es una práctica tremendamente nociva para nuestra salud emocional. Ojo con eso. Pasar más de 15, 20 minutos en redes sociales, igual y se siente bien un rato, pero después te quedas agotado. Ojo con la información que consumes. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto preocupante, ¿no? En países latinos, estamos en guerra. Ahora creo que lo de las Olimpiadas ha ayudado mucho. A mí particularmente me gusta, ¿no? Me inspira a ver a los atletas. Sin embargo, si todo el tiempo estamos consumiendo contenido digital, estamos dejando de estar presentes en nuestra vida y eso merma mucho y nos genera mucho estrés. Y a veces pasamos 1, 2 horas en redes y decimos, ¿por qué me siento tan mal? ¿No? Y pues es que ya tuviste un diálogo negativo, ya te estás comparando, gastaste muchísimos recursos mentales de estar ahí, en fin. Entonces, esa sería como mi recomendación, con eso cerraría. Supremamente importante cuidar la calidad de lo que consumimos. Si hay cuentas que no me aportan, que no son congruentes, que me generan emociones negativas, quítalas. No tienes por qué estar consumiendo algo que te hace mal. Esas serían mis 3 recomendaciones. Sí, me gusta y creo que también podemos aportar a nivel de equipo, de organizaciones, ya lo hemos venido, yo creo que hablando de esto ya lo hemos venido hablando en cada episodio. Si van a los anteriores episodios pueden también encontrar recursos que les puede servir porque no solamente saber que tenemos sobrecarga laboral, que puede ser exceso de tareas o demandas relacionadas a tener que tomar decisiones difíciles, el tema emocional, que puede que eso no lo podamos cambiar, sí, que no está en nuestra área de influencia hoy. Y sin embargo, si las personas quieren hacer alguna intervención en sus organizaciones, pueden enfocarse en los recursos que hemos hablado de feedback, de comunicación efectiva, de liderazgo positivo, de generar confianza en un equipo. Todo eso hace que la percepción de la sobrecarga y de la demanda se disminuya, se equipare o se me va la palabra, pero se amortigüe y se pueda beneficiar de todas maneras la salud y el bienestar de los empleados. Entonces, sí es necesario y entiendo lo que dices, Jan, que todo suma, está súper bien y a veces también hay que ir a la causa raíz, no solamente Claro. enfocarnos en tapar el síntoma o cómo la persona puede gestionar en sí el estrés, sino cómo le ayudamos a desarrollar las competencias necesarias para que se comunique efectivamente, para que cuando algo le esté estresando pueda expresarse, pueda hacer pedidos, pueda generar un clima de apoyo social, que el líder también genere ese espacio de confianza que le permita a la persona decir, hey, estoy sobrepasado, ¿qué podemos hacer? No estoy cumpliendo, cometí un error, necesito ayuda. Tómenle foto al momento que está pasando el equipo a través de diagnósticos que les permita también tomar decisiones y acciones, no solo para hacerse cargo del síntoma, sino de la raíz. Y Yo con pues eso, bueno, con eso creo que podríamos ir cerrando, no sin decirles que los invitamos a visitar nuestra página web www.potencialenmovimiento.com. Ahí podrán saber un poco más de nosotras, encontrar el resto de los episodios y, por supuesto, contactarnos si es que quieren que los acompañemos en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo. Será no solo un enorme privilegio, sino algo que nos apasiona muchísimo. En redes sociales, a mí me encuentran como @jamherreracoach y en mi página web como www.jamherrera.com. Y a ti, querida Vivi, ¿cómo te contactan? principalmente en LinkedIn, Viviana Parada Alvarado, ahí están todos mis datos y me pueden contactar no solamente para coaching ejecutivo, sino también para mentoría comercial, intervenciones en equipos desde la psicología positiva y el coaching enfocado a resultados.
y por supuesto lo que nosotros ambas buscamos, que es generar resultados, pero con bienestar. Así que espero que hayan disfrutado esta conversación. Escríbanos qué les pareció, si les gustaría que habláramos de algún tema en específico. Eso nos ayuda a crecer y sobre todo ayúdenos a compartir. Suscríbanse en el canal de YouTube y así podremos seguir creciendo, creando contenido para ustedes y pasando estos momentos que nos gustan tanto juntas. Así que Me encanta, gracias. les mandamos un beso y nos vemos muy pronto.